Bien, vamos a dar inicio a esta primera sesión del octavo coloquio de catalogación y metadatos. En esta ocasión, en esta sesión se van a presentar tres ponencias. La primera, evaluación de OPACs de la siguiente generación en las bibliotecas universitarias de Latinoamérica, estudios sobre la situación de su implementación, por Genaro Luis García López y Antoinette Meneses Farromoque, de la Universidad de Salamanca, España. También se va a presentar el trabajo Estrategias para mostrar colecciones invisibles, experimentando con la creación de registros básicos por personal sin experiencia en la catalogación, por 4 autores: Anton Dupleix, Lisa Furoboten, Felicia Pisticelli, Alma Beatriz Rivera Aguilera y Ángel Villalba Rodán. Finalmente, el trabajo Herramientas para la organización integrada de bibliotecas y obras de arte de museos, un nicho para el profesional en la información, quien va a ser presentada por una de nuestras alumnas del posgrado en bibliotecología y estudios de la información, lo cual me da mucho gusto porque una de los objetivos de la investigación es ir integrando más investigadores, particularmente a estas áreas de nuestra disciplina. Me voy a permitir brevemente dar una serie de datos de nuestros ponentes. Genaro Luis García López es doctor en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, profesor de distintas materias en la Universidad de Salamanca y ha sido investigador visitante del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Antoinette Meneses Farroque es máster en Sistemas de Información Digital por la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca en España. Anton Dupleix es Clinical Assistant Professor en la Universidad de Texas A&M. Es curador de la colección del Fondo Antiguo Mexicano del Cushing Memorial Library en esa misma institución. Lisa Furoboten, a quien ya nosotros conocemos, es ampliamente conocida en el medio mexicano de los catalogadores, pues ella es de Texas A&M University. Es profesora asociada encargada del Departamento de Catalogación de Publicaciones Seriadas. Felicia Pisticelli es profesor asociado en el Cushing Memorial Library en esta misma institución, y Alma Beatriz Rivera Aguilar es maestra en bibliotecología por Indiana University y en Ingeniería de Sistemas Empresariales y doctora en educación por la Universidad Iberoamericana, también conocida de nosotros por sus trabajos en el área de catalogación. Y como ya mencioné, nos acompaña Marta Escobar Palacios, licenciada en bibliotecología por la UNAM y actualmente estudiante de la maestría en bibliotecología. Ha sido también jefa de la mediateca del Museo Universitario del Chopo de la UNAM y jefa de la biblioteca y archivo del Museo Fotográfico del Chopo. Cada uno de los participantes tiene 20 minutos para hacer su exposición. Posteriormente tendremos otro tiempo aproximadamente de 20 minutos para las preguntas y respuestas. Le damos la palabra entonces a Genaro Luis García López. Muchas gracias, doctor Filiberto Felipe. Buenos días a todos. Quiero agradecer a los organizadores de este octavo encuentro el que hayan aceptado la participación que en su día presentamos y, por supuesto, también agradecer al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y a su director el poder estar aquí de nuevo, que siempre es un placer volver a este instituto y a la UNAM. Bueno, quisiera agradecer también en nombre de la maestra Antoinette Meneses la invitación para estar aquí. Ella no ha podido venir, ahora se encuentra en Perú, pero hemos trabajado conjuntamente para presentar aquí esta ponencia. Bueno, lo que nos interesaba de aquí era ver cuál era el nivel de desarrollo, por llamarlo así, de las interfaces de catálogos
en sentido amplio, catálogos de bibliotecas universitarias, ¿no? Y para eso pues habíamos manejado distinta bibliografía de distintos autores que hablan de catálogos de nueva generación, de servicios de descubrimiento, etcétera. Bueno, lo que hemos hecho para esta investigación, que ha sido bastante laboriosa, bastante densa, es fijar una serie de objetivos donde lo que pretendíamos conocer era el estado de la implementación de los servicios de descubrimiento en las bibliotecas universitarias de América Latina. Con servicios de descubrimiento nos referimos a los catálogos más actuales, si queremos llamarlo así, ¿no? En realidad son términos que van apareciendo como para poner de relieve los cambios que se han producido en la mejora de los catálogos, que es un proceso constante desde que aparecieron a finales de los años 70, principios de los años 80 realmente. Pero bueno, en la bibliografía más reciente que hemos manejado, sobre todo anglosajona, pues hablan de catálogos, hablan de servicios de descubrimiento, de catálogos de nueva generación, etcétera. Bien, queríamos identificar las principales características de estas herramientas y compararlas con los catálogos, digamos, más tradicionales. Y para eso, pues, decidimos aplicar una serie de características o evaluadores o medidores, o quizá indicadores sería una palabra más adecuada, pero hemos visto la palabra característica repetida en mucha bibliografía y por eso hemos decidido mantenerla. El conjunto de características para evaluar los servicios de descubrimiento, conocer sus fortalezas y aspectos que hay que mejorar. Y en realidad el objetivo de esta evaluación es conocer cuál es el estado de desarrollo de estos catálogos en bibliotecas universitarias latinoamericanas, con el fin de poder ofrecer información orientativa para las instituciones de la región de cara a posibles cambios, mejoras en los catálogos y la detección de fallos y la elaboración de propuestas de mejora a la hora de decidir cómo tenían que mejorar el catálogo. Bueno, insisto mucho en que el objetivo principal del catálogo no es otro que servir a los usuarios. O sea, el punto de vista que tenemos que tener cuando catalogamos y elaboramos productos y servicios de información es el usuario. Cómo busca información, cómo se manejan los usuarios actualmente, ¿no? En una sociedad donde el uso de Internet se ha generalizado. Estamos ante usuarios diferentes a los que conocíamos tradicionalmente. Si pensamos en las bibliotecas universitarias, que son en las que nosotros hemos centrado el estudio, pues nos vamos a encontrar con que la mayor parte de sus usuarios, obviamente, pues son estudiantes que podemos definir ya como nativos digitales, ¿no? Que han nacido entre los años 80 y mediados de los años 90 y que tienen una experiencia y unos conocimientos diferentes a otro tipo de usuarios. Las características principales que definen a estos usuarios son las que les reflejo aquí, ¿no? Prefieren aquella información que se encuentra más fácilmente a otro tipo de información que puede ser de más calidad, que quizás es lo contrario de lo que hacemos nosotros en las bibliotecas. Nosotros describimos profusamente los recursos de información. Fíjense en el formato MAR todos los campos y subcampos que incluye. Los usuarios que habitualmente usan las bibliotecas hoy en día, especialmente las universitarias, pues lo que quieren es encontrar la información lo más rápidamente posible. Obviamente esto viene del hecho de que es muy fácil buscar a través de los motores de búsqueda, buscar en Internet, buscar en Google, y eso ha condicionado la forma de buscar en los catálogos. Esto es algo que ya conocemos y que constatamos en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Por lo tanto, la facilidad en el acceso a la información, más que la calidad de la información o de la descripción de los recursos de información, es algo que condiciona sobremanera el acceso a la información y es algo que por lo que se guían los usuarios de nuestros catálogos. Además, y esto es algo que tenemos que interiorizar
y que tenemos que aplicar más. Si no se accede al contenido, no se justifica la búsqueda. La búsqueda no tiene sentido si únicamente se acceden a metadatos o se accede a un registro bibliográfico, pero no al registro completo. Por lo tanto, en la medida en que consigamos unir la descripción de la información, los registros bibliográficos, con el texto completo, estaremos satisfaciendo mejor las necesidades informativas de nuestros usuarios. Además, es frecuente que los usuarios no entiendan las diferencias que para nosotros son muy evidentes y útiles desde el punto de vista de nuestro trabajo entre distintos hilos o recursos de información, como pueden ser bases de datos especializadas, catálogos de bibliotecas, repositorios institucionales, etcétera. Realmente les importa muy poco esto y lo que quieren es realmente localizar lo más rápidamente posible la información. Y, por supuesto, están muy condicionados por distintos servicios y herramientas que influyen en sus expectativas. Desde luego, por recursos de información accesibles a través de Internet, por las búsquedas en Google, Amazon, etcétera. Además, son usuarios que están habituados a dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, tabletas, etcétera. Que esperan inmediatez, que esperan encontrar la información lo más rápidamente posible y que sabemos también que intentan ser autosuficientes. De ahí que no tiendan a usar la ayuda que les podemos ofrecer a través del propio catálogo o en muchas ocasiones ni siquiera recurrir a la ayuda de los profesionales de la información. Bueno, esto es una radiografía del usuario prototipo que nos podemos encontrar en las bibliotecas universitarias y que deberíamos tener muy presente a la hora de realizar nuestro trabajo, desde la selección de los documentos a la descripción y puesta a disposición de los usuarios de la información pertinente. Bueno, en cuanto al trabajo que hemos realizado, la metodología ha consistido en identificar bibliotecas de universidades latinoamericanas, fundamentalmente en español y en portugués. Bien, como les digo, identificar bibliotecas universitarias, la mayor parte, pues obviamente son de países de habla hispana o portuguesa, también algunos del Caribe en inglés. Y para eso hemos utilizado un ranking web de universidades que elabora el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Está compuesto por aproximadamente 4.000 instituciones y de ellas hemos seleccionado las 100 primeras, es decir, aproximadamente el 4%. Bien, por lo tanto, esa es la muestra que hemos utilizado para realizar la evaluación de los catálogos. Hemos aplicado una serie de características o indicadores, como les comentaba antes, que son los que nos han permitido ver cómo son estos catálogos y hemos registrado los datos de los mismos en distintos formularios. Para ello hemos accedido a la página web mediante una consulta externa y hemos identificado qué tipos de herramienta, estableciéndolas en 3 grandes grupos, son las que nos encontrábamos. Básicamente hemos diferenciado entre catálogos automatizados, metabuscadores y servicios de descubrimiento. Esos han sido los 3 grandes grupos que hemos identificado. Bien, a partir de ahí, lo que hemos visto, bueno, en primer lugar, de esas 100 bibliotecas universitarias, solo hemos podido acceder a 94, puesto que para consultar las otras 6 había que ser usuarios registrados y no era nuestro caso. Bien, entonces realmente hemos evaluado 94 de esas 100. Bien, lo que hemos comprobado es que de ellas 71 disponen exclusivamente de lo que podríamos decir que es el catálogo tradicional, el OPAC tradicional. 11 disponían de OPAC y además de metabuscador, 9 de OPAC y servicio de descubrimiento, una
tenía los tres, otra tenía solo servicio de descubrimiento y otra solo metabuscador. Así, una primera impresión de esta gráfica lo que nos hace ver es que todavía estamos anclados en lo que es la tecnología más tradicional, ¿no?, por decirlo así. Bien. Si lo vemos de otra manera, podemos ver en esta gráfica cómo el 14% de las instituciones analizadas disponían de metabuscador, el 12% de servicio de descubrimiento y el 98% del catálogo tradicional, que son las tres grandes tecnologías que hemos identificado. Bueno, para evaluar las interfaces de los catálogos, hemos establecido una serie de características basándonos en la bibliografía que hemos manejado, por ejemplo, un estudio muy interesante de Hoffman y Jan, que definen 12 características o 12 indicadores que nosotros hemos decidido ampliar a 14, y que son estos que tenemos aquí. La existencia de un punto de acceso único, la existencia de facetas, es decir, la agrupación de distintos elementos a la hora de presentar la información, de tal forma que la podemos agrupar por fechas de publicación, por idiomas, etcétera. El acceso al texto completo, que la interfaz disponga de un diseño web moderno, que presente sindicación de contenidos, RSS, que existan registros enriquecidos, que se disponga de ayuda, que se incorporen etiquetas, comentarios, etcétera, que exista la posibilidad de corregir el deletreo y, por supuesto, pues ofrecer propuestas de nuevos términos, como ocurre en Google. Que los usuarios puedan incluir recomendaciones, sugerencias, valoraciones, por ejemplo, de los libros que leen, de las novelas que leen, que sean herramientas integradas en las redes sociales, que los enlaces sean persistentes, que dispongan de relevancia mejorada, es decir, relevancia con algunas características añadidas, por ejemplo, que se le dé más importancia a la localización del término en el título en lugar de estar en otro lugar, o que se pondere en función de otras características, por ejemplo, la disponibilidad o no del documento, etcétera. Y por último, que se pueda navegar utilizando temas y autores. Hemos decidido seleccionar estos criterios o estas características de entre todos los disponibles, que son muchos. Podríamos manejar muchísimos otros, pero la bibliografía que hemos utilizado, vemos que en los últimos años se ha hecho más hincapié en estos aspectos y por eso hemos decidido utilizar estos. Y además, en el caso de los catálogos automatizados, hemos contemplado también otros, como la existencia de casillas de búsqueda siempre disponibles en todas las pantallas para poder continuar la búsqueda desde, por ejemplo, una pantalla de presentación de resultados, que es algo que sabemos que muchos usuarios necesitan hacer, ¿no? O la recuperación de artículos, no solo de monografías. Bien, por lo tanto, estos son los criterios que hemos utilizado, las características que hemos utilizado para la valoración, tanto de los servicios de descubrimiento como de los catálogos automatizados. Al aplicarlos a las bibliotecas universitarias que hemos evaluado, hemos visto que los servicios de descubrimiento son los que presentan la mayor cantidad de características evaluadas. Y que los 10 servicios de descubrimiento evaluados que hemos identificado cumplen al menos el 50% de estas características, y que de los 92 OPACs, solo 17 cumplen al menos el 50% de las características evaluadas, como podemos ver en estos gráficos. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer, mucho que mejorar todavía en los catálogos automatizados. Bueno, no me voy a extender mucho más porque ya me están sacando una tarjeta por aquí, pero
podemos resumir de esta forma cuáles son las características que más aparecen o que menos aparecen. Por un lado, los servicios de descubrimiento y, por otro lado, los catálogos automatizados, incluso algunas que no aparecen. Y me llama especialmente la atención que no aparezca la relevancia mejorada ni en unos ni en otros. Bien. Si vemos aquí hay elementos o características que se repiten en ambos casos, como el acceso al texto completo o la ayuda, que los encontramos tanto en servicios de descubrimiento como en OPACs, aunque, claro, una cosa es que estén y otra cosa es que estén más o menos implementados o desarrollados. Posiblemente en aquellos recursos de información catalogados más recientemente, pues va a ser más frecuente que encontremos el texto completo, obviamente. Bien, y podemos identificar también otras características que están en ambas tecnologías. Bueno, para ir acabando, pasamos a las conclusiones. En cuanto a la evaluación, ni los OPACs ni los servicios de descubrimiento cumplen el 100% de las características evaluadas, y tenemos que tener en cuenta que no son muchas las que hemos contemplado. Como fortaleza del OPAC podemos destacar el acceso a índices de temas y autores aplicando vocabulario normalizado y términos equivalentes, lo cual es bastante lógico. En realidad, cuando catalogamos y clasificamos estamos haciendo eso, estamos utilizando lenguajes normalizados y estamos describiendo con un gran nivel de detalle, lo cual nos debería permitir hacer esto en todos los catálogos, y de todas formas sabemos que no en todos se puede hacer. Además, los catálogos muestran algunas mejoras que no tienen otras de las tecnologías aquí descritas, como una única casilla de búsqueda siempre disponible, que normalmente lo encontramos en bastantes de los catálogos evaluados, el acceso a contenido a texto completo en algunos de ellos y sobre todo en aquellos registros descritos o incluidos más recientemente, la posibilidad de recuperar por artículos en algunos catálogos, etcétera. En cuanto a las fortalezas de los servicios de descubrimiento, pues encontramos interfaces más atractivas, con búsqueda y recuperación de información centralizada de los recursos y acceso a los contenidos. Bien, y ya para acabar, las recomendaciones principales que hemos incluido tras el análisis de todos estos catálogos son estas que tenemos aquí. Habría que prestar mayor atención a las opciones de implementación con software libre. Hemos detectado que la mayor parte de las bibliotecas no utilizan software libre, sino que utilizan software comercial, que tiene sus ventajas, obviamente, y también tiene sus inconvenientes. Además, sería conveniente destacar las herramientas de búsqueda y recuperación desde el propio portal de la biblioteca, interconectarlas entre sí, relacionar los distintos recursos de información, el catálogo, los repositorios institucionales, etcétera. Sería conveniente mejorar el acceso de tal forma que existiese una interfaz única que permitiese acceder a los distintos recursos de información. Y por último, sería conveniente implementar descripciones contextuales y las opciones de ayuda en base a estudios de usuario, es decir, conociendo qué es lo que necesitan los usuarios, que creo que sigue siendo una de nuestras asignaturas pendientes, saber cuáles son las necesidades de los usuarios y mejorar nuestros recursos de información, nuestros servicios de información en función de ello. Bueno, pues muchas gracias por su atención y nada más. Muchas gracias a Genaro Luis García López. Le damos la palabra a Lisa Forobote. Pásame mis tarjetitas, Genaro. Gracias. Howdy
tienen que contestar. Si quieren ir a A&M, pues tienen que aprender esa palabra. Okay. Realmente nosotros somos un grupo de 5 y no sé por qué pasaron la que menos habla español para hablar, pero bueno. Esto va a ser una plática más bien práctica. ¿No me oyen? Ok, ¿mejor? Nosotros en Estados Unidos por lo menos vemos que tenemos problemas ahorita de que en primer lugar se está achicando los departamentos de catalogación y no están empleando muchos catalogadores y está haciendo a giro de procesar colecciones únicos de tu institución. Diré, en vez de estar catalogando como antes, todos estábamos comprando el mismo libro trade paper y repartimos el registro. Pero se está cambiando el mundo de, ya el enfoque más bien es que tú procesas las colecciones locales únicos que tú tienes y nadie más lo tiene y lo digitalizas. Entonces, no hay personal y uno de los problemas es que hay un... ¿cómo se dice cuando tienes mucho ahí para catalogar? El rezago está enorme, ¿ok? Nos estamos ahogando, pero luego con el problema que no tienes catalogadores capacitados y no hay dinero para emplear más. Entonces, ese es el problema que quedamos. Y eso se llama colecciones ocultos. Y por unos estudios que han hecho en Estados Unidos, se estiman que hay 75% de las cosas en las colecciones especiales, es decir, manuscritos, fotografías, realia, libros antiguos, es 75% de esas cosas nadie sabe que lo tenemos porque ni están catalogados, no están expuestos. Entonces, claro, la gente se enoja porque no puedes compartir lo que nadie sabe lo que tienes. Entonces, ok, ¿qué podemos hacer para resolver ese problema en una manera eficiente? Digamos, puedo hacer un inventario de la colección física a bajo costo y hacer registros MARC, pero lo que queremos ver lo puedo hacer con gente. Bueno, en A&M vamos a usar trabajo estudiantil no capacitado, y si ves al evento de Dublin Core ya pusieron los papers arriba y hubo un paper muy interesante de Jane Greenberg que ellos entre otra gente ya han propuesto una manera de catalogar donde empiezas aquí abajo con gente no profesional que te sacan datos y luego los registros van a gente que son más expertos en la materia que arreglen ahí y luego se suben a otro nivel a los catalogadores profesionales que ya le dan sus retoques. Diré, es un modelo de a ver si podemos sacar registros sin tener que contar con tantos catalogadores profesionales. Y lo que tenemos en A&M es estudiantes que nos sobran, ¿no? Y los pongamos a trabajar. Pero tú no puedes poner un estudiante, oye, aquí estás Voyager, el OPAC, y a ver, apréndete MARC y apréndete cómo manejar las materias, la clasificación de la LC, y es imposible. Si quiero a alguien así, pues voy a emplear un catalogador, ¿no? Estuve en un taller que me dio alma y me quedé de Greenstone, me quedé pensando, oye, nos gusta ese modelo de los herramientas de los repositorios que dan como para gente que no son profesionales. Están diseñados para que gente aporten colección al repositorio pero no saben catalogar. Están diseñados de esta forma de que tienes título y te dan la cajita y llenas la cajita, ¿no? Pero no sabes catalogación. Y luego atrás en el sistema se convierte esos datos en registros. Entonces aquí es otro modelo, de ese estilo de modelo, que de hecho eso es para un sistema de jardines, pero es la misma idea de que
la gente ya están acostumbrados a llenar ese tipo de formulario en el internet. Entonces te queda la idea, ok, podemos construir una herramienta de tal forma que lo que nosotros sabemos de la catalogación podemos incrustarlo ahí atrás, que podemos guiar un muchacho de bachillerato, porque no podemos emplear en A&M los graduate students, porque luego tienes que pagarles la colegiatura, entonces te sale el proyecto de más. Si estás gastando mucho dinero, otra vez dices, bueno, de una vez empleas catalogadores, ¿no? El problema es que tiene que ser económico. Entonces, podemos construir una herramienta de tal manera que esos muchachos nos pueden llenar las cajas, tal de que yo luego, lo que nosotros sabemos de catalogación, podemos dar masaje a esos datos y sacar registros MARC. No van a ser brillantísimos como hacemos nosotros, pero digamos, adecuados, por lo menos para darse a entender qué tenemos en esas colecciones en el rezago. Sí aprendí la palabra, ¿verdad? Rezago. Otro ejemplo de esto, si han visto Library Thing en el internet, donde, claro, tú puedes, gente, es social gente no catalogador, puede ir a ese sitio y hacer un catálogo de sus libros en su colección personal, y otra vez es ese estilo que te están más bien poniendo un tag y llenas la cajita. No tienes que saber MARC, no tienes que saber todo esto. Ok, entonces ese proyecto hay muchos aspectos, pero como para 15 minutos, ahorita vamos a enfocar qué herramientas tratábamos de usar y a ver cuáles parecen para un proyecto que tienen ustedes. Es que podía platicar de control de autoridades y otras cosas más, pero hay que definirse ahorita. Entonces, ok, estamos buscando una herramienta que los muchachos pueden usar, pero yo luego puedo sacar los datos. Estas son mis posibilidades que experimentamos. Primero pensamos, ok, el mismo software de repositorio. En A&M tenemos DSpace, pero conocemos Greenstone porque Alma lo conoce. Pedí que nos bajaran el RuCore en A&M para experimentarlo y encontramos, ok, ese software de repositorio ya está construido con esta interfaz amistoso para gente que no catalogan y ya está hecho así que nos conviene. Y gente inexperta llenan las casillas. Generalmente puedes dejarles ahí una nota con instrucciones que tienen que hacer y cosas así, y hay un flujo de trabajo. Sin embargo, ok, por ejemplo, eso es como se ve DSpace en A&M, que para subir un objeto al repositorio lo puede hacer nuestros profesores sin saber catalogación, porque llenan las cajitas y ahí les damos un poco de ayuda. Entonces, y estas cosas están construidos, pero objetos digitales. Pero uno queda, ¿por qué no lo puedo usar también para la colección impresa? Aquí son los problemas. Los registros que te van a salir no son MARC. Te van a salir un Dublin Core XML que lo puedes convertir a MARC, pero te van a quedar entonces en tu catálogo unos registros medio chistositos, ¿no? Si han visto Dublin Core convertido a MARC, como Dublin Core es más plano y MARC es más jerárquico, es que no sale muy bien. Y además, costos, licencias, servidores, estás molestando tu personal de sistemas. Yo digo, tienes que chillarles que ayúdame esto, sácame el otro, ármamela esta, que... Y ellos tienen trabajo que hacer, ¿no? Que el problema es difícil configurar. Y con eso de RuCore fue una pesadilla de que no puedes sacar sin ayuda de sistemas. Aunque haces registros ahí, tú como catalogador no los puedes sacar de ahí para luego manejarlos a tu gusto y meterlos al catálogo. Entonces necesitas mucha ayuda y es costoso. Y nos damos cuenta, oye, a lo mejor estamos sacando un cañón para matar una mosca. Que esa idea no... A ver, ¿qué más podemos usar?
bueno, advertencias y claro, instalar. Y el otro problema es que estás tratando de usarlo como herramienta para describir colección impresa. El sistema fue diseñado para colecciones digitales. Tienes los registros atrapados ahí en tu repositorio y hay que sacarlo. Y digo, ponte, es posible, pero a lo mejor no es buena idea. Luego tratamos otra cosa. Voyager, por lo menos, y no sé los catálogos de ustedes, tienen un pedacito ahí que para que la gente de circulación, si en el módulo de circulación, si alguien trae un libro que no tiene su código de barras o no está catalogado o algo está raro, les dan ellos una planilla así sencillo que lo pueden hacer y hacer, se llama un registro al vuelo. Simplemente que les permita dejar el niño que lleve el libro y que está registrado el libro de manera más fácil. Oh, esta ya está en nuestro catálogo. Ellos hacen ese registro chiquito. Atrás sí se convierte en un registro MARC muy sencillo. Luego los catálogos venimos y lo arreglamos cuando se regresa en el libro. Pero si tú tienes prisa y quieres registrar colecciones ocultos con un registro mínimo, ¿qué tal si ponemos en muchachos a usar esto? Que ya está en el catálogo. El problema, todos esos métodos te pueden servir, es que cada uno tiene pros y contras. El problema aquí es, esos son los campos que te toca y no hay de otro. No puedes ambientarla, se dice, adaptarla. Si quiero una colección de fotografías, esto no me va a ir muy bien, digamos. O quiero trabajar, tenemos un profesor con una colección de artefactos de arqueología náutico, esos campos no le conviene. Entonces, esto es la limitación ahí, pero para ciertas colecciones puede ser que tus estudiantes te pueden generar registros básicos rápidos usando este módulo del catálogo local, que también tiene esta interfaz que les dicen algo y les llena la cajita. Esa es la parte que nos gustó. El catálogo local, wow. Puedes comprarte un catálogo de esos chiquitos, como ProSite, Evergreen, Koha, Mandarin, y algunos hasta son gratis. Saben de lo que hablo, de estos que usan bibliotecas personales o muy pequeños o bibliotecas públicas muy pequeños, que son gratis a costo mediano. Si tenía planillas de entrada fácil, no estás molestando tanto a tu gente de IT y puedes exportar archivos MARC, pero pueden ser propietarios. Otra vez, los campos que te dan son lo que te dan. No puedes estar ahí adaptando para usos de colecciones especiales como que no son texto, digamos. Tienes que comprar un control de autoridad o a ver cómo lo haces. Si es open source, tú lo tienes que arreglar. Sí puede servir, pero hay problemas. Una cosa que no lo pudimos experimentar, que no estaba, otra vez ya está esa BibFrame Editor que ya salió, que también es esta forma de que dan un... No es un campo MARC y llenas la cajita. Pero el problema ahorita con ese editor, puede ver que puede tener posibilidades, pero por lo pronto no lo puedes usar y no... esta cosa no existe como catálogo que puedes coleccionar registros. Ahorita nada más es para jugar, pero si van a ese URL, sí pueden jugar con el editor de BibFrame. Ok, ¿y qué tal si usamos esto como sitios de catalogación social? Porque título, autor, tags, esto lo vi muy interesante, el Library Thing, que tú tienes tus colecciones y pones tus muchachos a catalogar ahí, y además es gratis usar esta Library Thing, y lo bonito es que sí puedes exportar de ahí fácilmente, que tus registros en tu colección que haces ahí, exportas como CSV o hasta puedes exportar como MARC. El problema otra vez, esos son los campos que te toca y no te toca otra cosa. No puedes adaptarlo a tu gusto.
Y Felicia sí una vez sí trató, o no, Anton, trató de exportar registros. Ya me tocó la tarjeta. Que experimentaron hacer unas fotografías en esa library thing, catalogar fotografías de colección especial y tratar de exportarlo. Y sí hubo problemas con la exportación de los registros marca, meterlos al catálogo que tenías que jugar ahí bastante. Pero ok, otra posibilidad que podías usar. Tengo que ir rápido. Lo que acabamos haciendo nosotros es que vimos, oye, ¿y qué tal si usamos un base de datos o un hoja de cálculo como Google Docs, Soho, Microsoft Excel, Access, SharePoint? Que ya han visto estos, te dejan la hoja. Lo que nos gusta de esto es que tú aquí puedes declarar los campos que tú necesitas según la colección, que son fotografías, que son cosas de pottery, de cerámica o digo, que tienes ahí en colecciones especiales. Entonces, no estoy atrapado que tengo que usar campos de catalogación tradicional de título y puedo hacer lo que quiero aquí. Puedo tener los estudiantes aquí llenando el spreadsheet. Lo que nos gustó de SharePoint, y eso es que lo que escogimos, si tú tienes un spreadsheet muy largo, es difícil que los muchachos ven el registro. Me explico, porque acabamos con unos 60 campos en nuestro proyecto. Entonces, para ir así viendo un spreadsheet llenándolo, es medio difícil porque tienes que mover la vara. Ese SharePoint nos permite, como un catálogo, hacer un formulario aquí a los campos que tú quieres declarar lo que quieres y que ellos llenen la cajita y hasta tú les puedes aquí agregar instrucciones. Entonces, SharePoint fue creado para manejar negocios, pero nosotros lo estamos agarrando como herramienta de hacer registros. Entonces aquí declaras lo que tú quieres, declaras cómo tiene que hacer. Claro, Excel también lo hace lo mismo. Lo que también nos gustó de de SharePoint, es que se basa en el web. Entonces puedes tener varios operarios trabajando a la vez. El problema con versiones de Excel, a menos que tienes una versión que tiene VBA, no puedes hacer el formulario. Tienes que hacerlo crudo en el hoja de cálculo. Y el otro problema es que solo puedes tener una persona trabajando a la vez o dos, porque si yo hago un registro en una reglón y lo salvo, y el otro persona tenía esa versión, hizo su registro y lo salvo encima de mí, me borra mi registro. Me explico. Si tienes varias personas trabajando en el proyecto, te conviene algo que lo puedes poner en el web, que todo el mundo puede llegar a trabajar a su gusto. Ok, el Soho es gratis también. Luego van a tener los slides y les dejé dónde ir a buscar esas herramientas. Tú dices, tienes un spreadsheet, ¿qué vas a hacer? Eso te lo puedo explicar en 2 minutos. Esos spreadsheets son, con tal de que puedes exportarlo a Excel, tu proyecto, fácilmente. Lo bonito es que conocen MarcEdit, ¿no? Y ya salió la última versión. Y otro juguete ahí es esto, que tú puedes, de un spreadsheet de Excel, declarar esto como la fuente y luego construir un Markfile que tú vas declarando aquí en MarcEdit. Cada campo en tu spreadsheet le declaras dónde lo quieres parquear en el registro Mark y vas haciendo el argumento. Entonces, no solo puedes de los spreadsheets que los muchachos pueden usar, porque ese SharePoint o Excel te permite construir los campos que tú quieres en una forma de llenar las cajitas, pero fácilmente aquí lo conviertes a Mark a tu gusto.
y no solo a Mark, pero ese Mark Edit te permite con un botoncito convertirlo a Mark XML, a Dublin Core, a mods, a VRA o el sistema que tú quieres. Entonces, bueno, no hay tiempo aquí a darte todas las rutas, pero es decir, y yo tenía slides extra por si las moscas, ¿eh? ¿Pudimos hacerlo con los muchachos? Sí, y nos costó $3.50 no por registro, por objeto, procesarlo completo, que es más barato lo que no cuesta con... Claro, los registros y especialmente los encabezamientos son... pero eso es todo otra plática. Bueno. Muchas gracias a Lisa por su interesante exposición y ahora le damos la palabra a Marta Escobar Palacios. Sorry, pero el tiempo... Sí, yo tenía miedo. Pues yo les voy a hablar de un ámbito totalmente diferente, pero a la vez se van a dar cuenta de que compartimos muchas de las herramientas que tradicionalmente se utilizan para el trabajo en las bibliotecas universitarias. Yo les voy a hablar de algunas experiencias y herramientas que se utilizan para organizar de manera integrada en los museos diferentes acervos, principalmente obras de arte y documentos de la biblioteca. Comenzaría haciendo una breve introducción sobre cuáles son los principales tipos de documentos o de información que existen en un museo. Tenemos en primer lugar la información sobre las colecciones de arte, sobre su investigación, su restauración, sus movimientos, información sobre la historia de la institución, que generalmente conforma los archivos históricos, porque bueno, recopila prácticamente toda la información de una institución desde su fundación hasta la época presente. Las imágenes que cobran cada vez mayor relevancia en el ámbito artístico, porque pues prácticamente desde la invención de la fotografía se han convertido en los principales registros de las obras de arte, y desde luego las actividades que se realizan al interior de los museos, como las de difusión y las actividades educativas, pues también, a la vez que requieren de todo un corpus de información para llevarse a cabo, también generan información que se tiene que organizar y recopilar. También la actividad general del museo pues da origen a toda una cantidad de información administrativa que pues en el mejor de los casos conforma un archivo de trámite, en muchos otros casos pues es información que está dispersa por todos lados, y finalmente la información que se considera tradicionalmente como documentación o información documental, que es la información que resguarda la biblioteca, ¿no? En cada institución tiene esta información organizada de diferentes maneras. Aquí podemos ver en la lámina que la manera tradicional de hacerlo es contar con un archivo histórico, un archivo fotográfico, archivo de trámite y una biblioteca, pero este modelo varía dependiendo de cada institución. En algunos casos es la biblioteca la depositaria de todos estos documentos. Y bueno, recientemente hay algunos factores o algunos aspectos que son los que determinan que sea posible realizar un manejo integrado de todos estos tipos de información, principalmente de la información, como les decía, de arte, de biblioteca y de archivo, que pues es la información que puede considerarse como una creación intelectual, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la información generada por las actividades administrativas del museo. Entonces, existen acervos que pueden considerarse comunes para diferentes áreas del museo. Por ejemplo, los archivos de artistas o los archivos fotográficos pueden a la vez estar dentro de la biblioteca, ser considerados unos obras de arte en sí mismas o formar parte también de los archivos. Por otra parte también, es común que algunos de estos acervos compartan los mismos espacios. Por ejemplo,
en algunas bibliotecas que funcionan también como salas ambientadas, pues bueno, en ese espacio conviven los libros y también las obras de arte, de manera que pues la biblioteca, aun cuando no sea su core o su objetivo principal, sí tiene que tener un registro de todas esas obras e involucrarse en el inventario y en la catalogación de esos acervos y en su resguardo. Hay incluso algunas instituciones que trabajan bajo el modelo de museo o biblioteca híbrido, de manera que ambas colecciones pueden tener el mismo peso en esos espacios y esto favorece la organización conjunta de estos acervos diversos. Por otra parte, el entorno digital también favorece la organización integrada de estos acervos, puesto que en su versión digital, pues se trate de una pintura, de un libro de biblioteca o de un documento de archivo, pues todos estos acervos son manejados como un objeto de información o un recurso de información y pues bueno, son susceptibles de desmenuzarse, por decirlo de cierta manera, en datos que pueden ser recuperables de diferentes maneras y usados de diferentes maneras. Y desde luego la colaboración cada vez más frecuente de los museos o las bibliotecas o los archivos incluso en bancos de imágenes, en bibliotecas virtuales o en servicios agregados, en redes de información o servicios de agregación de datos, pues también requieren que todas las interfaces utilizadas para la organización de estos documentos tengan un lenguaje común, sean interoperables, y ya los softwares actuales pues nos facilitan mucho esta labor. Aquí les muestro algunos ejemplos de cómo se realiza esta integración en diferentes instituciones. Por una parte, se tiene a la Morgan Library and Museum de Nueva York, que es el caso de una biblioteca y museo híbrido, donde incluso la información de biblioteca es más numerosa que las piezas de arte, cuando pues bueno tienen ambas colecciones. Y entonces en esta institución utilizaron el software de la biblioteca con el formato MARC para vaciar ahí o catalogar, por decirlo de alguna manera, la información de las piezas de arte. Otro ejemplo igual de Estados Unidos, en Los Ángeles, el Japanese American National Museum utilizó el software Argus, un software de museo, e hicieron la operación inversa. En este software de museo utilizaron campos compatibles para capturar la información de la biblioteca. Otro ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, utiliza el software comercial Museum Plus, el cual fue modificado como no es compatible con el formato MARC y no contiene información o un módulo para catalogar o para incluir la información de biblioteca, lo modificaron para incluir una categoría denominada documento de biblioteca y pues ahí vaciar la información de este tipo de documentos. Y puedo también mencionar a Europeana, que bueno, esto ya son palabras mayores, es un catálogo colectivo con información de aproximadamente 15,000 instituciones entre museos, bibliotecas, archivos de todo Europa, y que bueno, ya trabaja con las herramientas de web semántica como Linked Open Data, que pues bueno, como todos sabemos, permite tener la información disponible, visualizable, por decirlo de alguna manera, y recuperable por diferentes mecanismos de búsqueda. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo sin necesariamente contar con algún software que permita la integración de diferentes tipos de documentos, pues bueno, las instituciones van buscando alternativas para poder desarrollar interfaces o catálogos que permitan a sus usuarios pues el descubrimiento de diferentes tipos de acervos en una sola interfaz.
Ahora revisaremos algunos códigos de catalogación que se han desarrollado en el mundo del arte para poder integrar este tipo de acervos diversos, ¿no? Entonces, está, por ejemplo, Cataloging Cultural Objects, desarrollado por la Visual Resources Association en 2003. Es un conjunto de reglas para catalogar objetos culturales. Está basado en las reglas de catalogación angloamericanas. Aquí quisiera comentar que las bibliotecas han sido pioneras y han hecho mucho antes que los museos una labor de desarrollo de herramientas para la organización de la información, ¿no? Las bibliotecas fueron las primeras en desarrollar reglas de catalogación, estándares de metadatos, en automatizar su información y todas las herramientas que existen actualmente para la organización de arte están en buena medida basadas en las herramientas desarrolladas por los bibliotecarios. Entonces, este es un ejemplo. Si podemos ver la estructura de CCO, prácticamente es la estructura de las reglas de catalogación, es decir, un capítulo 1 con reglas generales, un segundo capítulo con elementos de descripción y curiosamente una parte para autoridades, ¿no? Algo bastante raro en el mundo del arte. Otra opción pues es las RDA, aunque pues bueno, esta herramienta aún es muy poco conocida en el ámbito de los museos y pues bueno, aún está como por verse qué impacto tendrá, pero CCO fue de las primeras herramientas que se crearon como una regla de catalogación y que ya hace esta mezcla de acervos heterogéneos en los museos. Ahora, existen también estándares de metadatos que permiten codificar esta información heterogénea. Yo les traigo como ejemplo CDWA, un estándar de metadatos desarrollado por el Museo Getty que permite gestionar de manera integrada obras de arte, arquitectura y los sustitutos o las imágenes y textos vinculados con estas obras. Este estándar de metadatos está basado en las reglas el estándar de catalogación que les mencionaba previamente en CCO y requiere por ello control de autoridades también, entonces se complementa con todos los vocabularios controlados también desarrollados por el Museo Getty. En la lámina solamente le puse un ejemplo, que es la lista que se utiliza para el control de los nombres de artistas, pero pues de esa misma manera existen herramientas para los nombres geográficos, para los temas, en fin. Este estándar de metadatos cuenta con alrededor de 540 categorías para describir las obras. Como podemos ver, pues es un formato bastante extenso, precisamente pues para poder cubrir una gran diversidad de documentos, de obras, y tiene un core de solo 2 elementos, es decir, los elementos que se consideran como básicos. Está conformado como un esquema XLM y también trabaja con el protocolo OAI-PMH para permitir el intercambio de datos, es decir, está basado también en un modelo de diseño abierto. Y lo interesante es que este estándar de metadatos permite hacer mapeos desde MARC, desde Dublin Core, METS y DAX, ¿no? Entonces son estándares de metadatos generados por la Biblioteca del Congreso, entonces pues esto nos habla también del peso que tienen estas herramientas bibliotecarias en el ámbito de los museos y de la catalogación de arte. Otro estándar de metadatos especial para catalogar obras de cultura visual y de las imágenes que las documentan es BRA Core, desarrollado por la Visual Resources Association en 2002. Este estándar de metadatos también está basado en las reglas de catalogación CCO y en el estándar de metadatos CDWA. Consta únicamente de 19 categorías porque pues bueno, es muy específico solamente para obras visuales y está integrado como una extensión del estándar de metadatos METS, es decir, todos los documentos METS que tengan imágenes, esa parte relativa a las imágenes se describe con BRA.
Y el último estándar de metadatos del cual les voy a hablar es Lido, que ya es un desarrollo internacional, es la combinación, es el estándar de metadatos pues más reciente, desarrollado en el mundo del arte. Es una combinación del estándar de metadatos CDWA, desarrollado por el Museo Getty, y de los estándares de metadatos Museum DAT, que funcionaba como estándar de metadatos para arte en Alemania, y Spectrum, que también era el estándar de metadatos nacional en Reino Unido. Lo interesante de este estándar de metadatos es que recolecta un core o un núcleo de datos de los objetos de museos y los publica en distintos catálogos o portales web, pero creando mediante un formato o estándar, de manera que siempre presenta los mismos datos o la misma información, y pues evita realizar múltiples mapeos de metadatos entre las diferentes plataformas. Es un estándar internacional, multilingüe, y permite describir todo tipo de formatos, todo tipo de materiales, resguardados por todo tipo de museos. Es decir, Lido no es un estándar de metadatos únicamente para museos de arte, sino para museos de arqueología, historia natural, etcétera. Entonces, podríamos decir que es el estándar más completo porque soporta la mayor diversidad de información y de instituciones. Y otra cosa interesante de este estándar es que ya tiene tras de sí la aplicación de un modelo conceptual que es CRM, y que vamos a ver a continuación. Entonces, de los desarrollos más recientes o de las herramientas más recientes de trabajar en los museos con arte, está también los modelos conceptuales, mucho por la influencia de FRBR. Entonces, CRM o CIDOC CRM es un modelo conceptual desarrollado por el CIDOC, el Comité Internacional de Documentación del ICOM, el Comité Internacional de Documentación. Es un desarrollo pues relativamente nuevo que está orientado a objetos, está estructurado como una ontología, es decir, no sigue el modelo entidad-relación de FRBR, consta de 86 clases y 137 propiedades, que es como se llama en las ontologías o como se denomina en las ontologías a las entidades, los atributos y las relaciones entre ellos. Y este modelo conceptual se puede mapear, desde él se puede mapear al modelo a MARC, desde MARC, es decir, los datos en MARC se pueden convertir a este modelo. También se pueden tomar desde Dublin Core y de Lido y transformarse en esta presentación. Entonces, como podemos ver, muchas veces las instituciones pueden optar por herramientas temporales como MARC o alguna otra interfaz, y ya la tecnología actual o las herramientas actuales permiten hacer esas migraciones o mapeos de manera transparente para presentarlos en uno u otro software. Y finalmente FRBR orientado a objetos, que es una mezcla de FRBR con el modelo anterior, con CRM. En este desarrollo, las entidades obra, expresión, manifestación e ítem son consideradas clases, o en algunos casos superclases, como la entidad obra, por ejemplo, es una superclase, y cada una con propiedades específicas, es decir, con relaciones entre ellas. Una novedad de FRBRO es que a diferencia de CIDOC CRM, del modelo conceptual para el mundo del arte, contempla el concepto de obra. Esa es una aportación de FRBR, porque el estándar para arte solamente describía piezas, ¿no? Solamente consideraba objeto, pero no la obra como un concepto abstracto. Y también incluye, a diferencia de FRBR, la noción del tiempo,
¿no? que es importante para describir objetos de arte y que no existe en FRBR. Se enriquece también este modelo con las autoridades FRAD y FRSAR de FRBR, y algo interesante sobre este modelo es que la comunidad internacional de archivos también ha mostrado su interés por incorporarse, es decir, que el FRBR no solamente defina los requisitos para describir obras documentales de biblioteca ni obras de arte, sino ahora también obras de archivo. Entonces prevén en 2015 ellos primero hacer un modelo conceptual para archivos y ya después mezclarlo con este desarrollo FRBR orientado a objetos y tener así un modelo conceptual que permita describir toda la información de las instituciones de memoria o de herencia cultural, ¿no? Como son consideradas los museos, los archivos y las bibliotecas. Ya muy rápidamente, existen muchos softwares comerciales y softwares libres para describir o para soportar las colecciones de arte. Algunos de ellos también tienen alguna aplicación para la información de biblioteca. Sin embargo, pues yo les presento aquí únicamente dos que son desarrollados por una iniciativa, un colectivo de museos de todo el mundo llamado Museum Data Exchange Project y apoyado también por la Fundación de Mellon. COBOAT permite describir la información, se complementa con OICAD Museum, que permite hacerlos disponibles como un repositorio institucional, permite el metadata harvesting para poderlos recuperar e intercambiar. Y finalmente, un par de conclusiones. La primera, que me voy a permitir leer, que se propone la participación de los bibliotecólogos como parte de los equipos multidisciplinarios encargados de la gestión de la información en museos, quienes, basados en su experiencia, podrían incorporarse paulatinamente en el manejo de información diferente a la documental, como la artística, expandiendo los límites tradicionales de nuestra profesión. Una segunda conclusión que considero es que los museos continuarán creciendo en volumen de información, sobre todo en información en formato digital, demandando profesionales que conozcan las nuevas herramientas para su organización y que puedan diseñar servicios de valor agregado para la comunidad de usuarios. Y pues bueno, de nuestro gremio depende si seremos los bibliotecólogos, es decir, los profesionales de la información, quienes realicemos esta labor o no. Pues muchas gracias, eso sería todo. Muy bien, agradecemos a nuestros participantes las conferencias que nos han brindado en relación a nuevas opciones para el desarrollo de catálogos y otros sistemas para la recuperación de la información. Creo que ha sido una introducción bastante enriquecedora de que nos estamos moviendo hacia otros campos, hacia otros nuevos ámbitos de la catalogación y la organización de la información. En la primera ponencia, Genaro Luis García López y Antoinette Meneses nos han dado pues los resultados de su evaluación de los usuarios de los catálogos. Un usuario totalmente diferente, con otras costumbres, que se enfrenta a catálogos que todavía tienen características tradicionales. Lisa Furoboten y el equipo que colaboró en esta ponencia, pues nos han mostrado una de las posibles soluciones para el asunto de la catalogación, que siempre faltan recursos humanos y además nos dejan tiempo para pensar en otras cosas como el diseño de catálogos o nuevas alternativas de solución al problema de la catalogación. Y finalmente Marta Escobar Palacios pues nos ha brindado un panorama sobre una nueva área de aplicación de organización de recursos de información. Los materiales que se encuentran en los museos, los cuales constituyen pues una oportunidad para nosotros como organizadores de la información. Abrimos la sesión de preguntas. Bueno, antes que nada, pues los felicito, la mesa muy
clara y con temas muy interesantes. Pues mi pregunta, una va para Genaro y otra para Lisa. La primera es referente a cómo eligieron los países o las bases de datos, digo, los OPACs que evaluaron. Y para Lisa, ¿qué tanto la recuperación de los contenidos utilizando las bases o lo que nos comentaron acerca de SharePoint se puede recuperar, por ejemplo, si uno busca por tema en esas bases de datos? Gracias. Sí. Bueno, utilizamos el ranking del Laboratorio de Cibermetría del CSIC, ¿de acuerdo? Que establece, que recoge esas cerca de 4.000 bibliotecas universitarias y ellos en su ranking pues ya las ordenan. Entonces seleccionamos las 100 primeras. No tuvimos que hacer nada, ya nos lo daban hecho. Ok, aquí hay uno. Es que el SharePoint, o si usas Excel, claro, puedes hacer búsquedas en SharePoint o Access, pero eso, tus registros, no tuvimos intención que los registros se queden ahí. Nada más lo estábamos usando para una herramienta para facilitar, forzar a los muchachos que me dan una respuesta que yo quiero, convertirlos en catalogadores, en que ellos lo supieran, digamos. Una vez que tienes los datos, los vas a exportar fuera o al catálogo o al repositorio. Por eso el Marquette era importante, porque el spreadsheet no puedes hacer nada, pero tienes los datos, lo usas para coleccionar los datos, pero una vez que los tienes los vas a exportar fuera a otra cosa como catálogo que sí pueden hacer búsqueda. Entonces, sí. Quisiera complementar y creo que el punto de los temas fue importante. Como dijo Lisa, este ha sido un proyecto con muchos factores involucrados, pero se hicieron pruebas en diversas fases de captura, en donde se fue viendo hasta dónde llegaban los alumnos. No sé si quisieras comentar, Lisa, la parte de palabras clave y posteriormente. Sí, pero ciertamente sí se llegó a que los chicos sí tienen una cierta habilidad con la captura de palabras claves, pero la parte temática sí ya es como que se requiere un profesional. Bueno, o tuvimos que incrustar listas de materias que podían escoger, y para que acaben con una risa, que es título de otro paper, si eran hispánicos, porque, perdón, la colección era una colección de libros mexicanos antiguos, y los muchachos se acostumbraron que título bla 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 por Mengano, y cuando ven la palabra por, piensen que el Mangano es el autor y el autor lo meten en esa cajita. Había muchas cosas que eran oración fúnebre por señor bla bla bla, entonces están poniendo el defunto en la cajita del autor. Entonces dices, wow. Entonces sí había toda esa serie de problemas, y tratamos de usar el VIAF. Y sí, ya estoy muy de acuerdo con el RDA, con los atributos nuevos a las autoridades. Si el público como los muchachos van a usar autoridades, sí necesitan esos atributos, porque ellos no pueden como nosotros distinguir cuál autoridad es para quién. Entonces necesitas que es Menganito que fue fraile en el DF y en tal fecha, porque si no... Pero te digo, es otra plática completa. Por allá atrás, Eliana. Tengo una...
entiendo entiendo el modelo para solucionar el problema. Lo que no entiendo, y probablemente se refiere a que estoy desactualizada, el problema con el software. Los sistemas de automatización integrales desde hace más de 15 años tienen opciones para que tú puedas generar plantillas como las que se usan en sesiones o en circulación, y que las puedas calificar para que sean vistas desde el catálogo al público o no sean vistas en el catálogo al público. Y por detrás el sistema está generando registros MARC. Digo, es el caso de sistemas conocidos internacionalmente, a no ser que ya les hayan quitado esa funcionalidad que tenían desde hace 15 años, no lo sé. Entonces no me queda claro por qué es necesario buscar otro software en vez de modificar la configuración de los sistemas que ya tienen para generar una plantilla de captura con este fin, que no se vea directamente en el catálogo al público, pero que sí se esté guardando como un registro MARC. Eso fue dirigido a nosotros. Puede ser, pero hasta donde yo sepa, y ahora sí ya me quedé con la duda por lo que tú dices, pero el Voyager, hay el módulo de catalogación y está, no está en planilla, o sabes Mark o sabes Mark, no hay manera con el Voyager de convertirlo en planilla de cajitas para alguien que no es catalogador. Pero claro, yo no conozco muy bien el III ni el F, entonces, a ver, Alma. Sí, definitivamente hay manera de que definas las planillas en los catálogos. Aquí hay que dimensionar dos cosas. Esto era un proyecto de investigación en donde se estaba probando qué podían hacer los alumnos realmente. O sea, no se podían ir generando registros, digamos, en el catálogo oficial. Tendría que haber como un espacio de pruebas, a ver cómo respondían los chicos a nivel de las capturas. Ese era un punto importante. Y el otro punto es que aunque las planillas ciertamente se pueden, llamémosle, tropicalizar, tropicalizar en el sentido de las etiquetas. Okay. Sí, que vamos a exactamente. Sí, se pueden ir adaptando a las necesidades. Siempre sigue siendo formato MARC en este tipo de espacios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hasta donde yo recuerdo de las discusiones que hubo de lo que me comentaron Lisa, Anton y Felicia, de las decisiones del software, tuvo que ver con una herramienta que realmente te dejara hacer una investigación con mucha flexibilidad, pero que al mismo tiempo, y ahí es donde comentaba Lisa en su presentación, te permitiera que todo tu conocimiento del formato MARC y de la catalogación diseñaras de forma tal que alguien que no supiera de catalogación sintiera que estaba llenando formularios naturales y no entrar en todo lo que eran las licencias de un software, la captura fuera del intraweb de la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos fueron los puntos que llevaron a la decisión de probar diferentes plataformas para facilitarle a los alumnos la captura. Yo les comparto que, por ejemplo, en la Ibero tenemos años más de 20 años, 30, no sé cuántos, de darle a los historiadores instalaciones de softwares como en su momento fueron MicroISIS, para que ellos capturaran formatos más hacia la descripción de documentos históricos, el chico se llevara la implementación y lo hiciera en su casa y luego ya fuera revisado por una historiadora. Entonces, no necesariamente se asocian a las plataformas o sistemas oficiales, llamémosle, de la institución. No sé si, igual después podemos seguir platicando con Rosenda. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya, maestra, doctora Zamora, perdón. Para Luis, Genaro y otra para Marta. ¿Qué tal le fue a México en esta evaluación de los OPACs? Y Marta, ¿existe algún museo en México que ya
organice su información como describiste en otros museos? No, no que yo conozca. No, el Franz Mayer tampoco. Digo, el Franz Mayer que donde tuve la oportunidad de trabajar como jefa de biblioteca, logramos automatizar totalmente el catálogo, pero bueno, siempre nos enfrentamos con el obstáculo institucional. Las instituciones de artes, los museos son muy conservadoras respecto a los asuntos tecnológicos, son muy celosos de su información. Entonces, en el momento en que yo salí del Franz Mayer, estábamos justo en esa negociación para subir el catálogo a la web, en fin, pero que yo conozca, no. Sí, en México es muy común que los encargados o los responsables de la biblioteca sean gente que no tiene preparación en bibliotecología, ¿no? Y eso pues retrasa, perjudica de cierta manera la organización de los acervos, porque pues son profesionales de otras áreas que tienen que cumplir una curva de aprendizaje, ¿no? Tienen que entender a su manera pues lo que nosotros aprendimos durante 4 años. Entonces he visto gente con maestría en otras disciplinas en el arte, demorándose pues años en organizar acervos que nosotros podremos resolver en meses, ¿no? Sí, bueno, no he querido comentar nada en la evaluación sobre países o sobre universidades concretas, pero la primera mexicana aparecía en el puesto número 11 de las 94, ¿sí? Y bueno, las primeras que nos han salido aplicando estos criterios han sido sobre todo Brasil. Bueno, la primera es la Universidad de Chile y luego otras, la mayoría son brasileñas. Las universidades, bueno, los catálogos de las bibliotecas universitarias. Entonces, no hay muchas mexicanas entre las primeras. Tenemos mucho que hacer todavía. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Alma, por favor. Yo para el doctor Genaro García. Para el doctor Genaro García, en relación a los descubridores y metabuscadores, sabemos que son en muchos casos productos comerciales. Sí hay algunos que dieron como resultados más o menos excelentes, y a nivel de software libre, si ustedes identificaron algunos metabuscadores o descubridores o incluso catálogos de biblioteca que nos podrían, con esta invitación que en las conclusiones planteaba de voltear a ver el software libre, ¿qué sugerencias tendría? Sí, si no recuerdo mal, BuFind sí es software libre, o sea que ese sí lo podríamos contemplar ahí, sí. BuFind, con V, Find de… ¿Cuáles salieron mejor evaluados? Lo que ahora mismo no lo recuerdo de memoria porque eran muchos OPACs, pero sí recuerdo que este no es comercial. Uh-huh. Hay otros, Aqua Browser, por ejemplo, claro que ese sí es comercial, pero BuFind no. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario por allá? Gracias. Para Marta, si bien es cierto que nosotros tenemos un área de oportunidad en la cuestión de catalogación de objetos culturales, también es un compromiso, pues no solo es exponer los datos a catálogos, subirlos, sino asumir esta responsabilidad en las cuestiones de descripción y de derechos de autor, derechos de cada pieza, sobre todo en arte contemporáneo, y estas cuestiones de patrimonio nacional que debemos de ser muy cuidadosos, ¿no? Sobre todo por ejemplo, hay un catálogo de Lina que tienen sí arriba ya, pero debes de entrar con contraseña, porque es delicado exhibir en dónde se encuentra cada uno de los objetos, sobre todo considerando estas cuestiones de los robos,
Entonces, es una área de oportunidad muy grande, pero sí también de compromiso de nosotros, también de abrirnos y no solo tratar, ellos lo ven como imposición. Te digo, yo trabajo con historiadores del arte, entonces ellos lo ven como imposición de nuestros estándares, pero también nosotros debemos de abrirnos a conocer otros campos del conocimiento, en la parte legal y en la parte artística. Gracias. Sí, claro. Pues mira, yo lo que podría decir de la experiencia que tengo con otro tipo de herramientas especiales para el trabajo con objetos de museo, es que si puedes catalogar, si podías o sabías catalogar con MARC y con las reglas de catalogación y con MARC, puedes trabajar con cualquier cosa, ¿no? Y todas las herramientas que existen para la descripción del arte, al estar basadas muchas de ellas en los desarrollos propios de las bibliotecas, creo que teniendo nosotros el gremio bibliotecario la experiencia profesional en ese tipo de herramientas, en MARC, en reglas de catalogación, creo que somos pues los indicados para continuar conociendo estas nuevas herramientas y para trabajarlas, ¿no? Además de que en los museos, bueno, pues los curadores, los investigadores generalmente están muy ocupados en montar sus exposiciones, en hacer una investigación de las obras, en fin, como que en los museos, como en las bibliotecas también, ¿no? Gana mucho el trabajo urgente y el trabajo de día a día. Entonces, hay mucho desconocimiento en el medio artístico y también, desde luego, en el gremio bibliotecario, porque muchas de estas herramientas son nuevas, sobre todas las posibilidades que nos dan este tipo de herramientas, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, el ejemplo que mostraba de Europeana, por ejemplo, ya tienen subida toda su información de museos, bibliotecas, archivos en una plataforma común, y pues bueno, es algo que no ocurre en México. Y sí, tienes razón, hay que ser muy cuidadosos de revisar y enterarnos de todos los aspectos que implican la disposición pública de esa información, aun cuando la mayoría de los museos, excepto por los de arte contemporáneo, son poseedores pues de los derechos de sus obras, ¿no? Poseen obras que ellos tienen legalmente, o obras que pues ya son de dominio público. Y como lo mencionaba en alguna de mis conclusiones, pues yo considero que lo pertinente es incorporarnos de inicio a equipos de trabajo multidisciplinarios, ¿no? Para enriquecernos mutuamente. No dudo que posteriormente pues nosotros ya nos podamos ir solos en el manejo de mucha de esta información, pero creo que es pues responsabilidad de los bibliotecarios y de una actitud proactiva de nosotros como profesionales al interior de las instituciones empujar estos campos, ¿no? No hay manera de que los directivos de museos conozcan o se adentren en este tipo de herramientas y de que ellos tengan tiempo o disposición de evaluar su implementación, ¿no? Muy bien, pues agradecemos a nuestros ponentes su participación en esta primera sesión, para quien pido un caluroso aplauso.